Bienvenidas y bienvenidos a Después de la RCA. Soy Antonia Fort, directora y socia fundadora de Green River. En Green River trabajamos como entidad técnica de certificación ambiental, verificando en terreno el cumplimiento de los compromisos asumidos por los proyectos en sus resoluciones de calificación ambiental. Este podcast nace de esa experiencia. Cada día observamos cómo se implementan o no los compromisos ambientales, cómo se gestionan internamente y qué brechas aparecen cuando los llevamos a la práctica. Queremos abrir ese aprendizaje y compartirlo. A lo largo de los episodios me acompañarán distintas voces del equipo Green River, profesionales que participan directamente en las verificaciones, especialistas en gestión y monitoreo, y quienes lideran los procesos de análisis. Ellos estarán presentes en algunos capítulos, aportando desde su experiencia técnica en terreno. La idea de Después de la RCA es simple: hablar sobre lo que ocurre más allá de los informes, cuando los compromisos ambientales se transforman en acciones concretas. ¿Qué encontramos en terreno? ¿Cómo se gestiona el cumplimiento? ¿Qué aprendizajes pueden ayudar a los titulares a prepararse mejor? Ese es el espacio que abrimos hoy y estamos contentos de comenzar este camino junto a ustedes. ¿Qué ocurre en la práctica una vez obtenida la RCA? Quiero invitar al equipo que me acompaña hoy a abrir esta conversación. Escuchábamos a nuestra directora ejecutiva, Antonia Fort. Ahora presentaremos al resto del equipo. Con nosotros se encuentra Felipe Fort, nuestro director de gestión y procesos, acompañado de los ingenieros de proyectos Leonardo Mena y Luis Salazar. Camila Acevedo es quien les habla. Ahora vamos a escuchar una pequeña introducción a la discusión de nuestro especialista Luis Salazar. La Superintendencia del Medio Ambiente en Chile inició operaciones el año 2010 tras su creación mediante la Ley 20.417. Desde entonces, el número de fiscalizaciones y procedimientos sancionatorios ha crecido. En 2013 se registraron 932 procesos de fiscalización anual. Para el año 2021, esa cifra llegó a 1.625, casi el doble. Ese año, la SMA abrió 363 procedimientos sancionatorios, frente a 70 en comparación al año 2013. En este contexto, ¿qué sucede cuando vamos a verificar en terreno si los compromisos ambientales se están cumpliendo? Bienvenidos a Después de la RCA. Hola a todos, bienvenidos a Después de la RCA. Yo soy Camila Acevedo, encargada de comunicaciones de Green River, y me encuentro aquí con gran parte del equipo de Green River. Cerca del micrófono estamos con los directores Antonia y Felipe, y además dos integrantes del equipo técnico, Leonardo y Luis, Leonardo Mena, Luis Salazar. Y bueno, quería darles la bienvenida y principalmente poder comenzar este panel en el cual vamos a tratar el tema principal del nombre de este podcast. ¿Qué pasa después de la RCA? Por favor, que alguien me cuente un poco la historia de este proceso en medio ambiente. ¿Quién tiene la palabra? Ya, voy a comenzar dando la introducción bien general primero. Sabemos que un titular de un proyecto, ¿cierto?, recibe su RCA favorable cuando le aprueba su permiso ambiental, y desde ahí entonces comienza un montón de actividades y trabajo por parte del titular que son bien variados. Por un lado, permisos sectoriales; por otro lado, inicio de obras. Normalmente cuando es un proyecto nuevo hay muchas obras civiles que realizar.
y entre otras coordinaciones de distintas especialidades, eléctricas, sanitarias, etc. Y ese es el primer paso, digamos, cuando se activa inmediatamente, ¿cierto? Hablábamos de que la RCA o el permiso tiene una vigencia de 5 años para ser activada. ¿Y cómo se activa? Que es un hito relevante, debe avisarse a la autoridad cuando dices ya, yo doy inicio a mi proyecto a la etapa de construcción. ¿Ya? Si pensemos que los proyectos tienen 3 etapas en general, el ciclo de vida del proyecto es la construcción, operación y cierre. Así es que ahí comienza todo, cuando le dan ese puntapié inicial o la primera piedra de la ejecución del proyecto que ya está autorizado. Súper. Ahí me queda la duda de que entiendo que hay un proceso que siguen y tengo la duda si es que ese proceso está tan sistematizado, estandarizado en las empresas cuando ellos comienzan con el tema de la RCA o son distintas historias. Hay variables en cómo la gente las aborda. ¿Qué me puede contar un poco de eso? Bueno, Cami, va a depender mucho del tipo de titular. Por lo general, los grandes titulares tienen todos sus procedimientos ya bastante ordenados. Entonces, por lo general, al momento de empezar a hacer sus medidas ambientales, es mucho más fácil. Pero en cambio, los titulares que son más pequeños, por lo general están en el desconocimiento de la normativa ambiental y que la RCA involucra un seguimiento, que involucra medidas. Algunos titulares piensan que al obtener su RCA, su evaluación ambiental se acaba. Por lo tanto, ahí es donde se empiezan a generar los problemas y donde nosotros podemos generar soluciones y apoyarlos en su cumplimiento ambiental. Súper, qué interesante eso. Ahí, ¿cuáles son los escenarios más comunes que ustedes se encuentran cuando tienen que llegar a apoyar a alguno de los clientes que están ahí con el tema de no conocer completamente o no tener un sistema maduro? Voy a contestar yo, Camila. Bueno, entendiendo que la RCA es un mundo y que las variables, los proyectos son muy variables, a la hora del titular enfrentarse a esta RCA, los problemas más frecuentes que vemos son la trazabilidad de información, la documentación variada de los distintos compromisos ambientales que están establecidos en la RCA, es lo más dificultoso para el titular. ¿Sí? ¿Y qué recomendaciones podrían dar como para este tema de la trazabilidad, si lo vemos en específico? Bueno, en términos de trazabilidad, Cami, hay cosas que son como bien relevantes y básicas, ¿ya? Primero, tener información. O sea, antes que la trazabilidad, que cuentes con información. Cuando tenemos información, ya empezamos a cerrar vacíos en un permiso ambiental. Los permisos ambientales te piden cierta información, a veces te la piden de alguna forma y si es que no te la piden de alguna forma tienes que un poco inventar la forma en que la vas recopilando, ¿ya? Pero eso ya es un primer paso y es muy relevante. Cuando tú te quedas con solamente la obtención de esta RCA, no generaste nada. Y ya con eso tampoco puedes defender lo que estás haciendo después. Si es que no estás, porque recordemos que el fin último del permiso ambiental es impactar lo menos posible el sitio donde te estás desarrollando, ¿ya? Entonces es relevante tener información. Después vienen cosas un poco más complejas, ¿ya? Ahí quizás podemos ir complementando con las experiencias de cada uno, pero es distinto si estás en una autopista, es distinto si estás en una empresa de chanchos, es distinto si estás en una viña, ¿ya? Y cada una de esas cosas puede presentar formas de generar datos diferentes. Es importante lo que dice Antonia. Yo considero que la RCA, bueno, es un instrumento de gestión ambiental, pero que tiene un beneficio. Los compromisos están establecidos en este documento, por lo que queda
a nuestra disposición este documento para proponer distintos verificadores para cumplir el mismo documento. Sabes que ahí me surge una duda en relación a lo que los dos plantean, porque se me ocurre con esto que hay un universo de verificadores, o sea, puede ser lo que se te ocurra, o hay formas, normas, protocolos o algo que acote lo que son los verificadores. Bueno. Sí, hay formas y ahí podemos acotarlo un poco. Ya no es una infinidad de verificadores. Son cosas que cada uno de los proyectos tiene que trazar dependiendo de lo que esté haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos 3 matrices principales, ¿cierto? Aire, agua y suelo. ¿Ya? También tenemos que cumplir cosas de biodiversidad y de medio humano. Ya, pero concentrémonos, por ejemplo, en aire. Y de nuevo poniendo los 3 ejemplos. Una autopista, una viña y el plantel porcino. ¿Ya? En aire. No sé si quiere alguno discutir cómo enfrentamos la materia de aire y por qué no es tan distinto. ¿Qué pasa con aire vitivinícola? Olores. Bueno, hace poco sí tuvimos esa experiencia en las plantas, en la bodega de vino, derechamente. Tienen plantas de tratamiento terribles que son riesgos orgánicos, más peligrosos, pero las plantas de tratamiento también mal manejadas pueden presentar problemas de olores, y eso pasa recurrentemente y hay que tener medidas de contingencia para eso. Claro. Que los olores pueden ser un conflicto para la comunidad. También te pueden traer una fiscalización. Pero estamos llegando a una cosa común, ¿cierto? Tienes primero un problema ambiental, un objeto de protección, una persona que está oliendo algo que es mal, ¿cierto? Y tenemos un puro verificador, un informe de monitoreo de olores, ¿cierto? Entonces no es una infinidad de cosas que tienes que plantear. Tienes que estar acotado a lo que te pide la RCA. No pide rocket science, no es ciencia de astrónomos, de astronautas. La RCA es algo que ya está validado, que tiene ciertas metodologías durante la evaluación, pero que también tiene ciertos verificadores y cierta información, data que tienes que generar, que es bastante común. Claro, y verificadores transversales entre RCA. Perfecto, cuéntame un poco más de los verificadores transversales. En el transcurso de nuestro trabajo de la inspección y verificación, nos hemos dado cuenta, o nos vamos dando cuenta también a medida que avanzamos dentro de los proyectos, que ciertos documentos son solicitados con mayor frecuencia que otros. Por ejemplo, informes de calidad de agua. En proyectos que tienen plantas de tratamiento, por ejemplo, Felipe nombró una viña, o el tratamiento de purines en una planta de un plantel porcino. Entonces estos verificadores están ya casi estandarizados. Nosotros sabemos qué pedir y qué evaluar dentro de este mismo documento para verificar su conformidad ambiental. Ahora, ¿esto es algo que ustedes saben desde el otro lado? ¿Están claros de lo que tienen que tener o no siempre es así? Bueno, respecto a los olores, hay 2 normativas de olores, que una es para la celulosa y otra es que para los planteles porcinos. En esos 2 casos es mucho más fácil de repente pedirte los informes de olores, pero en los otros casos donde las industrias no están reguladas por olores, porque estas dos normas son súper específicas, pero no hay una norma general de olores que regule los olores de las otras industrias. Por lo tanto, de repente igual es difícil pedirle al titular que te genere algún informe de olores o algo para poder verificar de que no está emitiendo olores. Por lo tanto, ese yo creo que es el principal desafío asociado a los olores de las industrias que no están reguladas por dos normativas. Bueno, seguimos un poco. Por otro lado, quería también, dado que hemos estado hablando harto de olores, quería ver otros tipos de ejemplos. Antonia mencionaba temas de autopistas también, pero también Antonia tiene mucha experiencia en tema minero. No sé si ahí también nos puedes orientar cómo sería el tema de la variable aire. Bueno, en términos de aire, ya en una faena minera la variable olores no es
tema que se necesariamente aborde, porque definitivamente ahí las emisiones son al aire por el manejo de explosivos, por el transporte de camiones, por las plantas que emiten cosas al aire, etc. O en el transporte, en las autopistas, por ejemplo, podemos hablar también de transporte de material, etc., ¿ya? Cuando están operando. Entonces, cada una de las variables es un mundo, ya aire es un mundo y podemos hablar ya de material particulado, de calidad de aire o qué cosas que nos pueden afectar a los pulmones. Ya eso es lo que vamos a tratar de proteger ahí y en esa medida, esas son las medidas que van a venir después y que son las que te van a seguramente exigir en una resolución de calificación ambiental. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a revisar medidas en una minera, pueden ser coincidentes con las medidas de una autopista, como para seguir con el ejemplo, en términos de transporte de material. Claro, en ese caso, la autopista, los principales compromisos asociados a lo que es aire es en su fase de construcción. ¿Y a qué contribución tiene el proyecto en la disminución de emisiones respecto a, por ejemplo, la ampliación de una tercera pista? Ya en la fase de construcción las autopistas por lo general no tienen un compromiso asociado a aire, sino que es netamente en construcción. Oye, volviendo un poco a la pregunta anterior, lo que estamos conversando, también nos volvemos a encontrar verificadores similares en la minera, en la construcción de autopistas o en la construcción de edificaciones, por ejemplo, en donde el material particulado, las medidas de mitigación, de documentación son similares. Por ejemplo, el encarpado de camiones, la humectación de caminos, se vuelven a repetir en estas tres distintas áreas que hemos nombrado, en proyectos constructivos de edificación, en la minera, en las explosiones, etc. Se vuelven a repetir estos verificadores más o menos estandarizados, donde sabemos qué solicitar o el titular puede saber qué documentar para dar un verificador acorde al cumplimiento del compromiso en sí. Y en ese sentido, cuando ustedes llegan a ese diálogo, ¿cómo ustedes detectan que se están gestionando bien o mal los compromisos ambientales? Yo creo que un indicador clave es cuando conversamos con el cliente o con el titular de proyecto que tenga un equipo dedicado a la gestión ambiental. Creo que ese es como el primer indicador de que si se está gestionando bien o se está gestionando probablemente bien o probablemente mal una RCA. ¿Por qué creen que a medida que pasan los años, y esto es algo que hemos conversado también anteriormente en webinar, los procesos sancionatorios van en aumento? Y la fiscalización. O sea, yo creo que hay dos motivos fundamentalmente. Uno es por un lado el titular o los titulares que se enfrentan a un volumen normativo o de exigencia y de compromisos ambientales que es cada vez mayor, y eso les impone un desafío permanente por la naturaleza de las actividades de los proyectos que desarrollan. Entonces siempre, mientras el volumen es mayor, es más difícil mantener todo bajo control. Eso por un lado. Y por otro, la misma superintendencia o los organismos sectoriales con competencia ambiental van aumentando sus fiscalizaciones, sobre todo la superintendencia, diría yo, los últimos años. Y el aumento de fiscalizaciones casi por defecto implica una mayor probabilidad de encontrar brechas ambientales en los proyectos. Y eso obviamente se traduce en procedimientos sancionatorios. Cuando ya las fiscalizaciones van detectando distintas infracciones, se van abriendo nuevos expedientes de sanción. Sí. Es un poco parte de, también considerando que la superintendencia en general ha ido ganando cobertura lentamente quizás, pero ha ido tomando el control en estos 10 años de existencia de la actividad de fiscalización ambiental en las distintas industrias. Sí.
La población igual, creo que la población al tener como este empoderamiento de poder hacer una denuncia ciudadana y posteriormente una fiscalización, hace notar muchas veces que la gestión ambiental o que carece un proyecto de gestión ambiental y que puede conllevar a un proceso sancionatorio. Bueno, eso todo es post-RCA, eso todo es posterior a la obtención de un permiso ambiental. Y como decían los muchachos, la Superintendencia del Medio Ambiente está mandatada a hacer fiscalizaciones y aumentan, no solamente porque han aumentado en el tiempo las resoluciones de calificación ambiental, sino que también están usando tecnología. O sea, hemos tenido un boom de, por ejemplo, fiscalizaciones a salmoneras o fiscalizaciones a todos los que se han conectado en línea, ya sea por calidad de aire o por calidad de agua, y eso te permite hacer fiscalizaciones remotas y con eso aumentar el volumen y la automatización de las fiscalizaciones. Entonces ya no necesariamente necesitas estar en el sitio, sino que tener un muy buen servidor y analizador de datos. Claro, en ese sentido tengo la duda cuando están fiscalizando. ¿La persona está avisada de que la están fiscalizando remotamente o es sorpresa? Hay varios casos. Primero, la Superintendencia fija un programa de fiscalizaciones dependiendo del instrumento que vaya a fiscalizar, PPDA, PDA, normas de emisión, pero también pudiera fiscalizar por reclamos de la comunidad. Principalmente son reclamos por olores o por ruido. Entonces ahí va la Superintendencia y realiza esta fiscalización. Pero en general son no avisadas. O sea, las que son remotas, yo diría los que están conectados de forma automática, es así. El titular ya sabe porque está conectado al sistema, está conectado al titular con la Superintendencia. Y ya por defecto sabe. Pero las fiscalizaciones, hay varios, los que son por denuncia no son avisadas. Claro, y hay que tener en cuenta que son una de dos fiscalizaciones es por denuncia. O sea, lo programado es la mitad de lo que tienen finalmente que fiscalizar la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene que atender cada una de esas denuncias, que no es menor. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál sería como la mejor recomendación para estar preparado para esa fiscalización sorpresa? La prevención. Claro, no ser reactivo y ser preventivo, en realidad. Muchos titulares nos pasa que son reactivos y no preventivos. Y ahí es donde se genera el problema, porque al final tienen algún problema ambiental y tienen que tomar medidas en el momento, pero si tuvieran unas medidas preventivas no tendrían estos problemas. Y las medidas preventivas están justamente asociadas a obtienes un permiso ambiental, una resolución de calificación ambiental y la empiezas a gestionar de inmediato, incluso antes, o sea, a generar información que sea válida. Y con eso empiezas ya a alimentar un sistema que te va a permitir después defender tus puntos, defender que tú sí estás haciendo todo de acuerdo a lo que te autorizaron. Súper. Me parece súper interesante esto de poder ver cómo en distintos ejemplos levantamos el tema de en el componente aire, cómo los proyectos se ven afectados de distinta manera, son distintos los verificadores que hay que levantar, y por otro lado también vimos cómo en este mismo contexto se pueden encontrar con una fiscalización sorpresa, con una fiscalización remota, con las nuevas herramientas que tienen, y como para dar un cierre, no sé si alguno de ustedes tiene como una reflexión de este tema que hemos estado conversando, sobre los puntos más importantes que ver después de una RCA. Yo creo, bueno, voy a dar mi cierre, una propuesta de cierre para los que nos planteamos de qué pasa realmente con la RCA, ¿cierto? Cuando te llega, cuando recibes el honor de adquirirla, de poder tener tu permiso ambiental, porque hoy cuesta poco, digamos, ¿no? Cuando tienes tu RCA en la mano, ¿qué haces? Y yo creo que
poco de lo que hemos conversado es, o lo que recomendamos también, es tomarla y tomar acción al tiro sobre la RCA, no dejarla en el cajón. Claro. Muchas veces, en años, en décadas anteriores, la RCA quedaba en un cajón. Y eso hoy día no puede ser así, es el peor error, no lo hagan. Es tomarla y hacer el levantamiento de los compromisos y exigencias que están ahí y empezar a trabajarlos. Y que sea algo rutinario y constante, ¿cierto? Hacer clasificación por componentes o por áreas del proyecto, eso va a ayudar a organizar la información, que puede ser alta, una RCA puede tener 100 compromisos fácilmente. Entonces, esa es yo creo que la recomendación es estar preparado para las fiscalizaciones, habiendo atendido de forma rutinaria y permanente las exigencias que te estableció la autoridad para poder funcionar. Al final es eso, son condiciones para el funcionamiento del proyecto. La RCA es tu amiga. Tiene efecto mejorando, Sí. aunque no lo parezca. Sí, yo también una cosa para agregar un ejemplo y que nunca me voy a olvidar. Conocí un gerente general en una minera que andaba con su RCA debajo de la manga, literal. Él no iba ni a una reunión sin su resolución de calificación ambiental, que la tenía impresa súper rayada, y cada vez que tenía que tomar una decisión, él revisaba si es que estaba de acuerdo a lo que tenía permitido. Y eso le daba pauta a él y, por supuesto, el ejemplo a toda la operación, a que eso es lo que él tiene autorizado y así es como él debe trabajar. Sí, Es la Biblia, hermano. en nuestra Biblia. Cuando clientes nos han llegado para hacerle el seguimiento sistemático a la RCA, se facilita todo. Y cuando hemos certificado el cumplimiento de ciertos parámetros de una RCA, hemos visto que el cliente lleva un seguimiento bonito de esta herramienta. Y no olvidar en realidad conocer la RCA. Y que todo el equipo de trabajo del titular conozca la RCA, qué medidas hay, capacitarse, estar siempre atento al Diario Nacional, de qué normativa nueva hay, qué cosa me aplica, porque en este último tiempo se han ido actualizando hartas leyes, normas, entonces la idea es estar siempre al día. Esa es mi recomendación. Vale, muchas gracias a todo el equipo por este momento, por este podcast que acabamos de hacer. Aplausos. Los dejamos invitados a todos ustedes que, si les fue útil esta información, la compartan con sus conocidos y que sigan el podcast. También en el fondo propongan temas para los próximos capítulos del podcast. Ustedes saben, nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, ahora en Instagram, en YouTube, y también por nuestra página web tenemos múltiples canales de contactos para que podamos construir este conocimiento sobre el cumplimiento ambiental juntos. Así es que los dejo invitados para un próximo capítulo y muchas gracias a todos los panelistas por participar en el podcast del día de hoy. Nos vemos en el próximo Después de la RCA. ¡Chao!